Yo quisiera que nosotros podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Estamos estudiando el libro de Hechos, así que hoy nos corresponden los versículos del capítulo 18, 1 al 21. Y vamos a leer de corrido todos, así que yo voy a leer, espero que ustedes me sigan allí en sus Biblias y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice, después de estas cosas, Hechos 18:1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Versículo 16, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, gracias te damos esta mañana por convocarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una comunidad que nos une, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es la comunidad más grande que existe en toda la tierra y en todos los tiempos. Millones de millones, Señor, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, unidos solo por los méritos y la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos tan hermosa y grande familia. Gracias, Señor, porque somos salvados. Gracias, Señor, porque estamos siendo santificados. Y gracias, Señor, porque las puertas de tu gloria eterna están allí abiertas para nosotros el día en que ya no estemos aquí. Gracias, Señor. Y en medio de tantas cosas que tú nos has dado, Señor, nos sigues dando tu palabra. Así que esta mañana, Señor, te rogamos, usa tu palabra. Háblanos. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestro estado, tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestro corazón en lo más profundo. Señor, háblanos. Tenga bien, Señor, hablar a tu pueblo. Y no solo háblanos, cámbianos.
transforma nuestra mente y que la renovación de nuestra mente se transforme en buenas acciones que te glorifiquen. Oh Dios bueno, ten misericordia de esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu evangelio. Quítanos toda distracción, quítanos todo afán, toda ansiedad, todo eso que queda fuera de este templo, Señor. Y hoy háblanos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Ustedes han escuchado del predicador Charles Spurgeon, ¿verdad? A él lo llaman el príncipe de los predicadores. Él estuvo, si él fue pastor de una iglesia en Londres, casi toda su vida. Y lo interesante es que él fue llamado a ser pastor recién desde los 18 años. Ya quisiéramos muchos haber servido al Señor desde los 18 años. Pero para ese tiempo ya era considerado un adulto. Aún así era muy joven para ser pastor. Y él sirvió fielmente al Señor y a la predicación de su palabra en una iglesia donde no iba nadie. Una iglesia tradicional, una iglesia antigua, pero que se encontraba ya vacía. Por eso cuando a veces hay cristianos que me dicen las antiguas denominaciones están vacías, las bancas en las iglesias de Europa están vacías, yo les digo, confiemos en el Señor y hagamos lo que tenemos que hacer, porque no sería la primera vez que nos enfrentemos a una situación así. Spurgeon se enfrentó a una situación así y predicó fielmente la palabra por años. Y dicen los estudiosos de su biografía que él llegó a predicar la palabra alrededor de 10 millones de personas en toda su vida. ¿Se imaginan lo que es eso? Casi toda nuestra nación. 10 millones de personas y que él predicaba alrededor de 10 sermones a la semana. No solo en su iglesia, sino en diferentes iglesias. Realmente el impacto de este hombre fue grande. No era el más experto ni era el más estudioso, pero él amaba la palabra de Dios. Él amaba su comunión con el Señor. Y mientras más crecía su ministerio, ¿saben qué más crecían? Más crecían los problemas. Cuando esta iglesia crece, mis hermanos, ten por seguro que los problemas están allá afuera. Cuando tu matrimonio se hace más fuerte, cuando tu familia se hace más fuerte, los problemas van a acrecentar. Satanás va a estar allí detrás. Entonces Spurgeon, en los últimos años de su vida, dicen algunos que empezó a sufrir de depresión y de muchos ataques de ansiedad. Dicen que se encerraba en su cuarto, en su oficina, y dice eso que su esposa llegaba, le traía una taza de té, y entonces dice que él a veces del ataque que tenía de ansiedad botaba la taza del té. Y aunque la taza estaba caliente, él decía, esto está frío, tráeme otra. Dice que tenía lleno de papeles rasgados y doblados de muchos sermones que él había dedicado tiempo, pero que decía, esto ya no sirve. Él estaba siendo acechado por Satanás y atacado, sí, en su corazón y en sus emociones, porque su ministerio estaba creciendo. Pero él, a sabiendas de esto, y luchando con el Señor contra esto, contra las pruebas, él dice esto, yo quiero citar esta frase de él, dice, cuanto más cerca vive un hombre de Dios, tanto más intensamente lamentará la maldad de su corazón. Y eso es obvio. Cuanto más conoces a Dios, más miras su santidad, más lo contemplas, más agudo vas a ver el pecado. Más rápido vas a detectar cuando hay un mal pensamiento. Y más fácil vas a confrontar tu pecado. Eso es lo que dice. Mientras más cerca estás de Dios, ¿sí? Más vas a ver la maldad de tu corazón. Pero no se queda allí la cita. Dice, y cuanto más su maestro, o sea, Cristo, lo honre en su servicio, que ponga para servirle, puede ser aquí en los cánticos, puede ser en la proyección, puede ser limpiando este local, puede ser sirviendo con los niños, puede ser predicando un domingo, puede ser predicando en tu casa, puede ser en cualquier lugar donde el Señor te ponga. Dice, cuanto más el maestro lo honre a las personas en su servicio, tanto más Satanás y el mal de la carne lo acosará y atormentará cada día, hasta que esté ese siervo delante de su gloria. Y eso es verdad. Eso es verdad.
Hermanos, la vida al servicio de Dios, por lo que nosotros entendemos como misiones, en esto, mis hermanos, no es fácil y no tiene por qué ser fácil. A veces los cristianos pensamos que las misiones es un viaje de vacaciones, como si te fueras a Hawái, como si te fueras a la selva y vas a conocer y vas a comer y vas a probar y vas a comer los gusanitos allí y entonces vas a probar cosas nuevas y es una aventura. Sí, es parte de las misiones eso, claro que sí. Pero las misiones no es fácil. Servir a Dios no es fácil, a la larga no es fácil. De hecho, a veces es muy difícil. Y si tú miras la vida de cualquier misionero que ha impactado al mundo, tú notarás que no ha sido fácil. ¿Y saben qué, mis hermanos? No tiene por qué ser fácil. No tiene por qué serlo. Eso en ningún lugar en las escrituras dice que servir al Señor va a ser fácil. No tiene por qué serlo. De hecho, si nosotros recordamos lo que hemos visto las últimas semanas, en estos últimos capítulos de Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido llevadero? ¿Ha sido todo color de rosa? ¿Ha sido lo que tal vez muchos pensamos que serían las misiones? ¿Lo acompañarías? ¿Serías tal vez un Silas? ¿Serías tal vez un Marcos? ¿Serías tal vez un Timoteo acompañando a Pablo? ¿Estarías dispuesto a arriesgar todo y dejar todo como Lucas para seguirlo y escribir sus testimonios? ¿Realmente lo acompañarías a Pablo? Yo no estoy seguro, pero ¿saben qué, mis hermanos? Sí, la vida en las misiones para Pablo no fue fácil y su segundo viaje misionero no es la excepción. Solo para recordar, por ejemplo, cuando Pablo llega a Filipos, vimos hace unas semanas, fue injuriado. No solo fue injuriado, acusado falsamente. ¿Saben qué más fue Pablo? Pablo fue azotado. ¿Cuántos azotes recibimos nosotros? Yo los de mi papá y mi mamá cuando era pequeño. En mi vida cristiana, 33 años, he recibido un azote por ser cristiano. ¿Pablo? Muchísimos. Otros cristianos en el mundo, muchísimos. Azotes, piedras, lapidación, muerte. Estoy seguro que nosotros no hemos recibido, ¿verdad? Todavía. Azotes. ¿Saben qué más recibió en Filipos? Fue encarcelado. Y estando en un calabozo, que no era la mejor cárcel, ¿sí? ¿Saben qué pasó? Un terremoto. Y entonces fue asediado por un terremoto, sobrevive al terremoto y aunque es libre después, lo siguen persiguiendo y tiene que huir. Él escapa hacia Tesalónica. En Tesalónica sigue siendo perseguido. Incluso es amenazado de muerte. Yo a veces escucho en Perú las noticias de acá en Ecuador, amenazas de muerte, sicariato, y yo digo, me da cierto temor aún estando lejos. Y te llaman y te amenazan a muerte. Tú no puedes estar bien. Tú te imaginas a Pablo constantemente, te vamos a matar, te vamos a apedrear, vamos a acabar contigo. Y él tenía que servir de esa manera. Y entonces tiene que salir de Tesalónica de noche, como un criminal, como un preso. Tiene que salir a escondidas, sus amigos allí lo ayudan, sus hermanos lo ayudan, y entonces se va a Berea, y cuando cree que está todo bien en Berea, los de Tesalónica llegan a Berea y siguen alborotando la ciudad y lo persiguen hasta Berea. Y cuando llega a Berea, huye nuevamente para Atenas, y cuando piensa que en Atenas puede hablar y ve a todo el mundo hablando de tanta cosa, tanta filosofía, tanta paganería y tanta religiosidad, entonces él empieza a hablar. ¿Y qué es lo que recibió en Atenas? Y vimos la semana anterior, burlas. Ya no oiremos decir otras cosas otro día. Sí, otra filosofía más. Y cuando empieza a hablar de la resurrección de Cristo, tontería. Eso fue una tontería. Eso que tú crees es una tontería. Tu Dios muerto, tu Dios en la cruz, y ahora está vivo, es una tontería. Otro día te vamos a escuchar. Y entonces Pablo tiene que salir de Atenas. Es burlado y menospreciado. Una vez más, mis hermanos, la vida en las misiones no es fácil. La vida en las misiones no es cómoda. No es cómoda.
La vida en las misiones no es una vida ligera. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Como misión no me refiero a te vas a la India, te vas a la selva, te vas a las montañas a predicar. Porque todos aquí estamos en una misión. Porque la gran comisión fue para ti y fue para mí. A mí me mandó a Perú. Al pastor lo trajo aquí. A ti te tiene aquí. Tú estás en una misión. Algunos les da la misión de ser padres. A otros les da la misión de ser mamá. Pero es una misión, es del Señor. A otros les da la misión de casarse y a las esposas de aguantar a sus esposos. Pero es una misión. Y tampoco es fácil. A otros nos da la misión de educar a nuestros hijos. Pero tú estás en una misión. Ahora, no es fácil, no es ligero, no es cómoda, pero atentos a esto. Las misiones, con la ayuda del Señor, tampoco son imposibles. Solo con la ayuda del Señor son posibles. O sea, no es fácil. La esperanza es que no es imposible. Durar en tu matrimonio hasta el final no es fácil. Pero con la gracia del Señor llegarás anciano con tu esposa y dirás que Cristo fue posible. Y así cualquier misión y así cualquier servicio a Dios. Así que el título de este sermón es Ánimo en la misión. Y vamos a dividir el texto en tres partes. La primera parte y la más larga, versículos del 1 hasta el versículo 8, ¿sí? Y vamos a denominar esta parte como dificultades en la misión. 18, 1 al 8. Versículos 9 hasta el versículo 10, tan solo 2 versos, vamos a llamar a esta parte, ¿sí?, como aliento en la misión. Dificultad en la misión, aliento en la misión, y finalizaremos con los últimos versículos, ya casi a manera de conclusión, ¿sí?, con paz en la misión. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos entonces a nuestro texto, ¿sí? Primera dificultad en la misión, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, todas las cosas que había pasado ya Pablo y que las mencionamos hace un momento, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto era una ciudad que estaba más o menos a 75 kilómetros de Atenas. No era muy distante de Atenas, pero Pablo pensó que tal vez si la gente no le escucha en Atenas, probablemente este sea un lugar cercano a la cual él podía ir solo y en el cual él podría hablar del Señor y hacer ministerio. Pero ¿cómo era esta ciudad? Esta ciudad tiene el mismo nombre en la actualidad, no así el mismo número de personas. En su tiempo, Corintios tenía alrededor de 300,000 personas. En la actualidad no supera las 200,000 personas. Es decir, que en su tiempo 300,000 era bastante, era una ciudad importante. De hecho, Corinto era la capital de la región de Acaya. Los romanos llamaban a esta región no Grecia, sino como Acaya. Y su capital no era Atenas, sino Corinto. Era aún más importante a nivel regional y político, ¿sí?, que Atenas. Corinto es una ciudad muy importante. Aquí se encontraba una bahía y un punto comercial. Ustedes conocen Salinas, conocen la chocolatera. Corinto era más o menos dentro de una península, ¿sí?, del Peloponeso. Ahí estaba una salida, una pequeña salida. Ahora existe un canal como el canal de Panamá. Tenía mar a un lado, mar al otro lado. Entonces eso lo hacía Corinto como una ciudad muy comercial. Era una bahía. Había mucho comercio y había mucha riqueza allí. Esta ciudad también era una ciudad latina. No era una ciudad griega como tal. ¿Por qué? Porque hace 150 años del tiempo de Pablo, sí, hubo una revuelta allí de ciertos griegos. ¿Y sabe qué hizo Roma? Roma lo que hizo fue matar a todos los hombres, sí, adultos y jóvenes. Y a todos los niños y mujeres los vendió como esclavos. Estando la ciudad casi vacía, trajo a muchos libertos. Los libertos eran esclavos romanos que ahora eran declarados libres. Y ellos se asentaron allí. Es decir, que el idioma de Corinto era el latín. Un detalle más.
Esta ciudad atrajo a muchos judíos porque el comercio atraía a los judíos y ellos vieron como un lugar para plantar allí una sinagoga. Así que había una sinagoga muy grande. Pero por último, esta era una ciudad muy inmoral. Ahora entiendo por qué cuando Pablo escribe las cartas a Corintios se le dificulta mucho luchar a esta iglesia con la inmoralidad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Corinto tenía el templo a la diosa Afrodita. Su culto era Afrodita. Cientos de prostitutas estaban en ese templo y diferentes peregrinos de toda Grecia iban a Corinto solo a tomar una de estas prostitutas. De hecho, el término, ¿sí?, corintizarse, era un término usado comúnmente en la región para decir vivir desenfrenadamente o vivir de manera inmoral. Vamos a corintizarnos, decían. Vamos a vivir desenfrenadamente. Era Las Vegas de ese lugar. Ahora, ¿por qué esto es dificultad? Pablo tenía que ir a una ciudad grande. No era un pueblo, no era comunidad. Pablo no tenía recursos, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y entonces iba a un lugar de gente muy pudiente. Y no es fácil para alguien que no tiene predicar a alguien que tiene. Es un poco difícil. Y él no fue con una gran cantidad de recursos. Tercero, el idioma. Cuarto, el hecho de que existía una sinagoga. Él sabía que a pesar de que iba a predicar primero a los judíos, iba a sentir persecución. Iba a enfrentarse a persecución como ya lo había vivido antes. Y por último, como era un lugar muy inmoral, ¿sí?, había una gran necesidad. Había una gran lucha allí por libertad, como cantamos hace un momento. Pero dentro de la perspectiva de Pablo y dentro de la perspectiva de Dios, esta ciudad con todas estas características que acabamos de mencionar, Dios escogería para ser una de las iglesias más grandes del comienzo de la era cristiana. Y de hecho Pablo miró ese canal, miró esa salida y dijo, este es un buen punto para enviar misioneros de este a oeste y de oeste a este. No para comerciar mercancías, sino para enviar misioneros. Y eso es lo que se transformaría mucho más adelante. Pero Pablo todas estas cosas solo estaba confiando, apenas había llegado. ¿Sí? Vamos a ver otras dificultades, algunas circunstancias. Versículo 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Pablo llegó en primera instancia solo. Timoteo y Silas todavía no llegan donde él. Más adelante se van a incorporar en la historia. Pero al principio Pablo llega solo a esta ciudad grande. Es una ciudad donde todavía había sido anunciado el evangelio. Pablo no había predicado allí antes. Es decir, que no había una comunidad cristiana. No tenía iglesia. Con mi mamá, mi papá es marino, ustedes conocen. Cada 2 años de ciudad en ciudad. Y una de las cosas que más nos costó como familia fue buscar una iglesia. En Esmeraldas, ¿sí?, en Manta, en Guayaquil, ¿sí?, diferentes lugares cada momento. En Argentina estuvimos un tiempo buscando iglesia, buscando iglesia. Es una de las cosas más difíciles, es llegar a un lugar y no tener hermanos. Tener familia en Cristo. Como si tú llegas a un país como ecuatoriano y no tienes embajada. No tienes a dónde ir. Con mi esposa llegamos a Lima. Cuando recién llegamos nos recomendaron una iglesia hace 6 años. Cuando llegamos, sorpresa que la iglesia no era como nos habían recomendado. Y entonces la iglesia no quería que estemos allí. Y estuvimos 1 mes y medio sin iglesia. Orábamos, Señor, muéstranos una iglesia donde te podemos servir. Nos sentíamos solos. La primera Navidad pasamos con una familia que conocimos en un centro comercial y que eran cristianos, que el Señor nos proveyó, pero nada más. Es difícil, hermanos. Para Pablo no era fácil y eso me hace pensar en algo. Hermanos, agradece al Señor por esta iglesia. Agradece al Señor por tu pastor. Agradece al Señor por los maestros.
Agradece al Señor que tienes donde venir, donde sentarte, donde congregar, donde decir amén. Dormirte no. Tienes donde alabar al Señor. Tienes familia en Cristo. Aunque no todos te caigan bien, pero tienes a quien amar y quien va a luchar para tu santificación. Agradece al Señor porque tienes una iglesia, porque hay lugares en el mundo donde los cristianos no pueden reunirse con libertad y no tienen hermanos con quien congregar. Tú tienes esta comunidad bíblica cristiana aquí en Guayaquil. Dale gracias al Señor. Ahora, según el versículo 2, no obstante, Pablo dice que haya una pareja allí. Aunque la palabra aquí dice es él halló, él encontró, es innegable aquí la providencia del Señor poniendo en el camino de Pablo a esta pareja. Él permite que una pareja de judíos convertidos al cristianismo, porque Aquila y Priscila eran cristianos, no eran judíos, ¿sí?, se encuentren con Pablo y, oh sorpresa, hacían el mismo oficio que Pablo sabía hacer: armar carpas. Y la mano de Dios. Por un lado, ellos habían salido por un edicto del emperador Claudio, es lo que dice el texto. Según los historiadores, dicen que Claudio confundió a un tal Cresto con Cristo y pensaba que una revuelta que hubo allí en Roma por parte de los judíos era por Cristo mismo. Y entonces los expulsa. Y ellos van allá. Por un lado, desde la perspectiva humana, hay un edicto del emperador Claudio, pero por otro lado, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva teocéntrica, Dios está obrando y saca esa pareja allí, y no es de asombrarnos, y no sería algo extraño que los haya sacado allí, los haya llevado intencionalmente a Corintios. ¿Saben por qué? Para atender a Pablo. Porque Dios trabaja así, hermanos. Porque Dios obra de esta manera. Dios usa macroeventos. Pero Él está en el control de las mínimas circunstancias para el avance de su reino. Hay eventos gigantes, guerras mundiales, pandemias, persecuciones, y Él mira los detalles. Y Él está en el control de las circunstancias más pequeñas de cada creyente. No es raro que el Señor te haya salvado en la pandemia, si así fue. Y que usó toda una pandemia mundial para llevarte a sus pies. O que hayas tenido que estar en la cama de un hospital para arrodillarte, para orarle y pedirle perdón por primera vez por tus pecados. Y tú dices, Dios usó la pandemia. Sí, Dios usó la pandemia para salvarte. Y aún pudo haber permitido todo esto para salvarte y solo a ti. Porque así es mi Señor. Porque así es nuestro Dios. Yo conozco 3 personas detallistas: mi esposa, mi mamá y Dios. El más detallista es el Señor. Él es el más meticuloso. No deja que nada al azar funcione. Él se preocupa de cada detalle. Se preocupa del universo. Se preocupa por las leyes de la física, según Hebreos 1. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y sabes qué más sostiene? Sostiene en su mano tu vida, tus problemas, tu familia, tus angustias, tus temores. Hasta el clamor que dices, esto es más insignificante, tú no me vas a escuchar. Dios escucha. Y responde. En medio de tantas preocupaciones que tiene Dios y en un mundo que dice, estoy ocupado, no tengo tiempo para Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene tiempo para ti. Tú no te preocupas por Dios y las cosas del Señor. El Señor me ha enseñado que Él se preocupa por mí. Atiende tu vida. Mira y responde, mis hermanos. Así que aquí responde a Pablo y trae esta pareja para ayudar a Pablo. Él estaba solo, no había una comunidad cristiana, pero ya tiene 2.
y donde dos o más están reunidos, allí está el Señor. Así que así empezará esta iglesia allí. Ahora, un detalle más, Pablo les decía, llegó sin sustento. Esa es la razón por la que en el versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Sí? Pablo llegó sin medios económicos para sostenerse y llegó solo. Sí, entonces él encuentra a esta pareja, se hospeda con ellos y trabaja con ellos durante algunos meses. Estas tiendas eran hechas con tela de animal, la mayoría de veces con tela de cabra. Armar estas tiendas no era muy complicado, pero también tenía que tener su cierta técnica. Seguramente yo no podría. Pero parece que Pablo llevaba sus instrumentos para armar estas tiendas, ¿sí? Probablemente entre sus pertenencias personales. Así que era fácil llegar a encontrar una tela y si necesitaba obtener recursos, pues armar estas tiendas. De hecho, muchos rabinos hacían esto para autosustentarse y no sería la primera vez que Pablo lo haría. Estas tiendas eran muy útiles para los viajeros y en Corintio había muchos viajeros porque eran pequeñas. Miren lo que dice Primera de Corintios 4:12. Dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hechos 20, 34, 35. Pablo hablando aquí dice, antes vosotros sabéis, Hechos 20, 34, 35, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Claro, su trabajo era con las manos, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, en la providencia del Señor, se junta con ellos y en esta dificultad económica, el Señor usa el trabajo para sustentarlo, porque el trabajo es bueno, ¿verdad, hermanos? Bueno, no es un castigo. ¿Sí? Es triste cuando vas a la calle y le dices a alguien, ¿y cómo estás? Y la persona en la calle te dice, trabajando. Me toca sobrevivir. Aquí, pobrecito de mí, estoy trabajando. No, el mandato a trabajar fue a Adán antes de la caída. Claro, ahora es más difícil, por supuesto. No es fácil, pero es bueno. Entonces, Pablo trabajaba. Pero Pablo no trabaja en función de sí mismo. El siervo de Dios no trabaja para sí. El cristiano no mira para su propio beneficio, porque el amor no es egoísta ni es jactancioso. El cristiano trabaja para el Señor y para el pueblo de Dios. Pablo trabaja en función de la misión y del reino de Dios, no al revés. No importa si eres un misionero a tiempo completo como yo, mi hermano. Tu trabajo no es ni debe ser el centro de tu vida. Tu sustento, el dinero que tú percibes, una mejor plaza laboral, no tiene que ser, no, tu vida no tiene que girar solo en torno a eso. Esto es un complemento importantísimo, por supuesto, pero no es el centro de tu vida, porque puedes tener un gran trabajo y un gran puesto y tener cáncer, o estar a punto de morir, o puedes perderlo rápidamente. No es el centro de tu vida. No debes servir para trabajar. Aún si sirves al Señor, no debes servir por una remuneración. No es ese nuestro propósito. Tú debes trabajar para poder servir, para el servicio de Dios. A Pablo no le cuesta lastimarse sus manos, sudar y esforzarse por trabajar. Claro, él no tenía esposa, no tenía hijos, pero no lo hace para él. Y tiene que hacerlo, lo hace, pero él no va a dejar que nadie ni nada impida el servir al Señor. Mi hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué trabajas?
¿Lo haces para el Señor o lo haces para ti y un puesto en esta sociedad? Que en 100 años no es nada y nadie se acordará de nadie de los que estamos aquí. Pero el Señor sí. Y si tú trabajas para el Señor, te dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Alguien que sí se acuerda de ti. No tenemos más tiempo para quedarnos de allí, mis hermanos. Una dificultad más, y tal vez la más grande para Pablo, no era el lugar, no eran las circunstancias, no era su falta de provisión económica, que el Señor estaba respondiendo en todas estas áreas, sino el rechazo a su predicación. Yo pienso que esto es lo más frustrante para el predicador, ¿verdad, pastor? Predicar, preparar un sermón y la indiferencia. Más aún predicar a gente que no conoce al Señor, predicarle lo más dulce, lo más glorioso, lo más grande, lo más maravilloso, la luz que irradia por sí sola, el Evangelio, que no les interesa. Desanima, y Pablo estaba sintiendo desánimo hacia esto. Dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, Hechos 18:4, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La palabra entregado es la misma que nosotros vimos en Hechos 17, versículo 16, que estaba la población de Atenas, entregada a la idolatría. Es como completamente todo su ser. Pablo estaba totalmente enfocado en la predicación, en el servicio al Señor allí. Probablemente cuando Timoteo y Silas llegaron, le trajeron una ofrenda, según la Biblia, ¿sí?, de Macedonia, y le trajeron a Pablo. Entonces Pablo dejó de trabajar a ese medio tiempo y ahora seguía trabajando, pero de otra manera, predicando. Él estaba usando su boca aquí para trabajar, ya no solo sus manos. Pero cuando él estaba allí, ¿sí?, él no recibe la mejor respuesta. No importa cuán incansable Pablo predicaba, no importa cuánta pasión, no importa si derramaba lágrimas, no importa si alzaba su voz o a veces bajaba, no importa su insistencia, no importa todo lo que Pablo intentaba hacer, ¿sí? A pesar de su trabajo intenso, cada día de reposo en el templo y fuera del templo, tratando de mostrar con las escrituras, es el Cristo, el que yo vi, es el Mesías, es el que está en las escrituras. Miren, aquí dice, el profeta dijo, el profeta dijo, el profeta dijo. Lo único que recibió de la comunidad judía fue un profundo rechazo. Dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, no es verdad, no es el Cristo, blasfemia, herejía, apedréenlo. No es el Cristo, no es el Mesías. No importa cuánto Pablo comprobaba con las escrituras, ellos no les interesaba Cristo, ellos les interesaba su propia vida y su propia religión, y blasfemaban contra el Señor Jesucristo. No era Pablo el blasfemo, era su público el blasfemo. Y Pablo sufría esto. Y a Pablo le dolía, porque él dirá en otro texto que él preferiría, ¿sí?, renunciar a lo que tiene con tal de que los suyos conocieran lo que él conoce. Ahora, esta no es la primera vez que a alguien le sucede esto, a un cristiano. Esto le había pasado a Cristo mismo. Esto no le había pasado a cualquier cristiano, ¿sí? Constantemente son rechazados. Juan capítulo 1, versículo 11, texto muy conocido. Dice Juan 1:11, a los suyos vino. Sí, a los suyos, a su pueblo, a su familia, a su linaje.
Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Pero los suyos no le recibieron. O sea, tú le hablas a un católico romano y es probable que desconoce las escrituras y tú tienes que abrirle las escrituras y mostrarle a Cristo. Pero el judío conocía las escrituras, conocía las profecías, ellos sabían de memoria muchos pasajes de las escrituras y aquellas que hablaban de la promesa del Salvador, pero no le recibieron. De hecho, la palabra recibir en Juan 1:11 es decidieron no reconocer. En otras palabras, lo rechazaron. Ellos sabían que era el de las escrituras. Intelectualmente sabían. Escrituralmente sabían. ¿Sí? No había amor por Cristo. No les interesaba. Y lo rechazaron. No le recibieron. Hay lo que se llama conjunto de 18 oraciones, que en realidad son 19, porque es la mitad de los judíos. Y es interesante porque un historiador muestra que en una de sus variaciones en el primer siglo, justo más o menos en el tiempo de Pablo y cerca de esta región, los judíos oraban 3 veces al día, ¿sí? Y lo hacían parados. Eran 18 peticiones, pero se agregó una, y esta es una de sus variaciones, y dice así, mis hermanos, les voy a leer. Dice, esta es la 12ª petición. Y para los apóstatas, que no haya esperanza, y que los reinos insolentes sean rápidamente desarraigados de nuestros días, y que los nazarenos, ¿saben quiénes eran los nazarenos? Los cristianos. Si les conocían ellos de manera despectiva, la secta de los nazarenos, y que los nazarenos y los heréticos perezcan, mueran rápidamente. Esto oraban ellos 3 veces al día. Ustedes recuerdan que los judíos y los cristianos, los que eran judíos convertidos al cristianismo, seguían yendo el día de reposo, oraban juntos y todo. Entonces ellos hicieron esta variación en la oración para que ya no estén juntos, para que se vayan, para que ya no estén con ellos, porque ya no podían ellos hacer las demás oraciones junto con esta. Y los heréticos perezcan rápidamente y que sean borrados del libro de la vida y que no aparezcan con los justos. Mientras muchas iglesias a veces oramos por la paz en Israel o por la nación de Israel, muchos judíos todavía oran esta variación 3 veces al día para que tú mueras, para que tú ya no estés aquí. Oremos por los judíos. ¿Qué importa la paz en Israel? No, sí importa. Pero ¿qué importa si no tienen paz con Dios? Oremos por la nación judía, que vuelvan a Cristo. Oremos por su salvación. Esa es la paz que ellos necesitan. La paz con Dios. Pero aún así Pablo seguía predicando. Insistente, predicaba. Pero llegó un día donde la paciencia de Pablo parece que llegó a su límite. Y aunque estaba entregado por entero, ¿sí? Habiendo tanta oposición, versículo 6, entonces sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, mire a los gentiles. Parece que en un momento Pablo, ¿sí? Ya dice hasta aquí nomás, ¿sí? Voy a predicar, ¿sí? A los gentiles. Ellos están abiertos a escuchar ese mensaje. Y entonces deja de predicar allí en la sinagoga. Mateo 10:14 dice así, Jesús dijo, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y como respuesta a la incredulidad de estos judíos, Pablo sacude su capa. No sus pies, porque eso hacían con sus sandalias y probablemente en la sinagoga sus sandalias estaban afuera, así que por eso sacude su capa, pero es la misma reacción. De alguna manera él está haciendo esto.
Pero recita algo más, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo soy limpio desde ahora. Ezequiel 33:4 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pablo estaba tomando este texto. ¿Y qué es lo que sucedía aquí? Es que ustedes saben, los pueblos antiguos tenían guardias, ¿sí? Algunos de estos guardias eran los centinelas, normalmente ubicados en las partes más altas, ¿sí? Protegiendo la ciudad, vigilando en la noche, y ellos estaban observando hacia todos los ángulos. Entonces, cuando el centinela avisaba, pues la gente tenía que armarse y protegerse. Pero si el centinela no avisaba y había una invasión, ¿quién era el culpable? El centinela, ¿verdad? Pero el centinela dice aquí, en este texto, ¿sí? Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no se alista, no se protege, viniendo el espada le hiriere, su sangre será sobre su propia cabeza, no sobre la del centinela. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes rechazan a Cristo y el juicio viene. Yo soy limpio. Yo he hablado. ¿Sí? Dios es justo y Él no me rendirá cuentas a mí por haber hablado aquí. Después de esto, dice el versículo 7, que se fue a la casa de uno llamado Justo. No tenemos mucho tiempo para detenernos aquí, mis hermanos, pero Justo probablemente es aquel que es conocido en algunas de las cartas como Gayo, a cual Pablo agradece porque le hospedó, le abrió las puertas de su casa. ¿Sí? Tenía 3 nombres, pero aquí se le llama Justo. Pero probablemente es Gayo. Y dice que él, si lo recibe en su casa, él vive junto a la sinagoga. Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces Pablo se ubica cerca de la sinagoga porque había muchos griegos temerosos de Dios que querían escuchar, y entonces se ubica en ese lugar estratégico y él sigue predicando y el Señor empieza a dar algunos frutos, entre ellos el principal de la sinagoga, y toda su casa. ¿Sí? Ahora quiero detenerme un momento aquí. Cuando en el versículo 5, perdón, en el versículo 4 dice que discutía, ustedes tienen allí su texto, y persuadía, aquí la palabra significa que él lo hacía intensamente, incansablemente. Cuando Pablo predicaba, lo hacía con todas sus fuerzas, con toda la insistencia. Él era un heraldo del evangelio. Él a veces rogaba para que se conviertan. No era una salida evangelística. No era una actividad de Año Nuevo, de Navidad. Él iba constantemente. Probablemente fueron 4 meses donde Pablo predicó y predicó y predicó y persuadía y discutía y persuadía y discutía. Era algo que se repetía. Y nosotros, y después de todo ese tiempo sacude y se va. Hermanos, y nosotros a la primera sacudimos el polvo. Nosotros cuando predicamos a alguien, al primer rechazo, nos cansamos. Lanzamos la toalla o le lanzamos la Biblia. Persuadir es convencer. Porque somos así, hermanos. El primer enojo de nuestra familia que no conoce a Cristo, nunca más les hablo de Cristo. Ya les hablé, Señor. Tú sabes, tú conoces mi corazón. Falso. Y nos excusamos de texto, de nuestro miedo y temor. Y no hablamos del Señor. Y rápidamente nos rendimos ante cualquier rechazo o temor. Y dejamos de presentar a Cristo donde Dios nos ha puesto. Y tengo un devocional con mi familia y no me fue bien la primera y la segunda noche, nunca más. Es que no me quieren escuchar. No, hermano. Papá, ¿qué estás haciendo? Son tus hijos. ¿O acaso el Señor se cansa de hablarte a ti? Noten que Pablo hablaba
A pesar del rechazo y las dificultades. No es que pasaron los 4 meses y en el cuarto mes, el último día, recibió rechazo. Día tras día, blasfemo, blasfemo, apedréenlo, apedréenlo. Y él, Cristo, murió y resucitó. Cristo murió y resucitó. ¿Tú crees cómo llegaba en la noche a su casa? Él estaba angustiado, él estaba frustrado, un poco molesto y un poco triste. Y el siguiente mañana, recargado con el Señor, Cristo murió y resucitó. ¡Blasfemo! Pues el servicio al Señor no es fácil. Y tiene que ser fácil. Parece que esta angustia estaba ya atormentando a Pablo. Parece que ya estaba llegando a su límite. Sí, el gran Pablo también tenía su límite. Parece que esto lo estaba atormentando. Y lo que me asombra aquí, mis hermanos, tú podrías concebir, no sé, un mes sin orar. Un mes sin orar. O un mes sin abrir la palabra. Ningún tiempo devocional. Tu Biblia ahí, botada, ni sabes dónde está. O un mes sin venir a la iglesia. ¿Verdad que no? O un año sin orar, peor, ¿no? Un año sin abrir la palabra. Es que no eres cristiano. Te diría, no amas la palabra. Un año sin congregar y tú igual, como si nada. No. Los hermanos te llamarían, hermano fulanito, ¿por qué no estás viniendo? ¿Qué ha pasado? Te visitan. Y vendrías hasta por compromiso. Yo no entiendo por qué a veces vivimos meses, años, hermanos, sin hablar a nadie de Jesucristo. Pasan los años y tú te sientes frío. Tú te sientes seco en tu vida cristiana y sientes que le falta algo. Yo no sé, ya me he arrepentido de todos mis pecados. Ya me puse de buenas con mi esposa, con mis hijos, yo qué sé. Señor, ya el hermanito que no le hablaba hace un mes, ya le hablé. Ya tomé la cena del Señor. Señor, ¿qué me falta? Ha perdido el gusto por el Evangelio. Ha dejado de esa sazón, ¿sí? Ser dulzura para tus labios, a tu paladar. Y nos hemos acostumbrado a vivir sin predicar de Cristo. Y esta es una de las 4 disciplinas. A mí me enseñaron cuando al principio me bauticé, me dijeron, hay 4 cosas que hace el cristiano. Ora, lee la palabra, congrega y testifica. ¿Y esta 4? ¿Qué pasa, mis hermanos? Si lo haces, gloria al Señor, porque tu vida va a estar viva. Y el Señor es glorificado. Si no lo haces, no vas a perder tu salvación. Pero te estás perdiendo de disfrutar la gasolina del Evangelio en tu vida. Vas a oxidar, te vas a cansar. Vámonos, mis hermanos. Siguientes textos. Versículo 9 y versículo 10. La misión era difícil para Pablo, lo estábamos viendo ahorita. Probablemente él estaba frustrado día tras día, angustiado. Su frustración era real, su angustia era real, sus dificultades eran reales, mis hermanos. Todo esto es real en la vida de Pablo, es real, no es un mito, no es una leyenda. Pablo estaba angustiado, Pablo estaba con temor. Pero ¿saben qué también es real, mis hermanos? ¿Quién es real? Nuestro Señor. Dios es real. Tu palabra es real. Tu Espíritu Santo es real. El Redentor, el Salvador es real. Y estas verdades son gloriosas.
y me pueden ayudar en medio de la angustia. Y justamente es esto lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Versículo 9 dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No sé cómo estaba Pablo, pero creo que Pablo estaba quebrantado. Pablo estaba solo, desanimado. Y entonces viene el Señor, que se preocupa por grandes cosas, pero se preocupa por nosotros. Lo mira a él y escucha su clamor y atiende a su corazón y le dice: Pablo, ¿estás con miedo? No temas. Habla, no te calles. Si es el servicio a veces, ¿no? Los maestros de niños, un día les va bien, otro día los niños no les quieren. Y el siguiente día les vuelven a querer. Pero quien es maestro o maestra de niños, es que es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es que es un servicio del Señor. Al niño no quiere, ponle Spidey y verás que no se aburre. Pero con nosotros van a luchar. No vale la pena. Pastor, el que predica, un día es fácil, otro día no. Quien está sirviendo aquí en la iglesia, hermanos, yo no los conozco a todos, pero espero y estoy seguro que muchos de ustedes sirven en algo al Señor. Y si tú sientes desánimo, un poquito de desánimo, estas palabras son para ti. Para ti. Es normal que sientas ese miedo, que sientas ese temor. Pablo dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo reconoce aquí, él estuvo así: debilidad, débil, temeroso y tembloroso. Así me decían a mí cuando era pequeño, cuando me angustiaba. Pablo tenía razones para estar depresivo. Los suyos lo rechazaron. El pueblo allí lo menospreciaba porque no tenía los mejores recursos y su vida era amenazada de muerte constantemente. Podía estar muy triste realmente. Pero viene su Señor y le dice: no temas. Hermanos, no temas. Qué palabras tan simples. Dos palabras: no temas. Pude haber dicho el Señor: Pablo, querido Pablo, tú mi siervo, que cuánto me has ido en tantos lugares y cuántos viajes y el naufragio y el terremoto y todo, y has sido fiel. No. El Señor le dice: no temas. Qué simples palabras que necesitaba Pablo. Eso necesitas en el temor. Hay un terremoto, ¿sabes qué dice? Tranquilo, nada más. No necesitas que te digan: allá está la puerta, la columna, pon. No, tranquilo, suficiente. Pablo le dice, Jesús le dice: no temas. Palabras simples y profundas, poderosas y transformadoras. ¿Por qué estas palabras son así? No las dice cualquier hombre. No las dice ni aún Timoteo, no las dice Silas, no las dice Aquila, no las dice Priscila, no, no las dice Crispo, no las dice ninguno de ellos, las dice el Señor Jesucristo, dice el Hijo de Dios. Satanás quiere usar el miedo para hundirte en ti mismo, mi hermano. Él huele nuestro miedo. Satanás huele el miedo. ¿Está temeroso? Es una presa fácil cuando estás temerosa, cuando estás con miedo. Y quiere que tú te hundas en tus propios problemas y en tu miedo y en tu depresión, y quiere que dejes tu ministerio, que lo sueltes, ya no más. Suéltalo. No sirve. Mira, nadie te reconoce, nadie te aplaude, nadie ve lo bueno que tú haces, no está funcionando. Mira tus frutos, y Satanás empieza a acusarte y acusarte y acusarte. Y como tú estás con miedo, tus oídos están abiertos para él y tristemente no están abiertos para Cristo. Y no importa cuál sea tu ministerio, sea en la iglesia, sea tu familia, tienes miedo. Satanás te dice: divórciate, déjalo, déjala, déjalo, déjala, no sirve, no va a cambiar. Tus hijos, ya no los eduques, déjalos entretenidos allí, déjalos que vivan su vida, déjalos, no seas papá,
ser papá, ser mamá, su ministerio. Uno de los ministerios más grandes, la maternidad. El más valioso tal vez, uno de los más valiosos en la iglesia y en esta vida. Cambia naciones. Una buena madre, un buen padre. Satanás te dice, déjalo. No lo escuches a Satanás. Escucha a tu Salvador. Tápate ese oído y abre el otro oído. Y escucha a tu Salvador que te dice dulcemente, no tienes miedo, no temas. Sé que no es fácil, no temas. Estás llorando, no temas. Sufres, no temas. Te angustias, no temas. No temas. Me dice a ti, estas palabras no solo son para Pablo, son para ti. En el ministerio donde estás. Y usó a Pablo para enseñarnos a nosotros. Tener miedo no es pecado, pero vivir con miedo sí lo es, porque es dejar a Cristo a un lado. Tener ansiedad no es pecado, vivir ansioso sí lo es. La angustia no es pecado, vivir angustiado sí lo es, etcétera y etcétera, porque nos olvidamos de Jesús. Juan 16:33. Conociendo Jesús el temor de sus discípulos, él advirtiéndoles antes que va a morir y que los va a dejar, les dice, hablando antes de eso del Espíritu Santo, ahora les dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, lo contrario al miedo, ¿qué es? Paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí, el mundo es lleno de aflicción. Y no es que yo sea alguien que le guste el dolor y esas cosas, pero el mundo no es fácil. Hay aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tengo la victoria. Es lo que está diciéndoles Cristo. Y después dirá, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no se os la doy como el mundo os la da. Es el mismo Señor Jesús. El Antiguo Testamento dice de Jesús que es el príncipe de paz. O sea, ¿tienes miedo? ¿Tienes angustia? ¿Tienes depresión? ¿Sientes que no puedes salir de esa prueba en tu ministerio, en tu servicio, en tu vida cristiana? Oh, hermano, ahí está el príncipe de paz. Entra al trono celestial, al cual puedes entrar gratuitamente. Y dile, Señor, dame de tu paz. Y el Señor te dará abundante paz y sin reproche. Y una paz que sobrepase todo entendimiento. Su dulce compañía será lo que tú necesites. Él estará contigo. Y en la angustia a sus discípulos, cuando les dijo, vayan y anuncien el evangelio a todo el mundo, Él les dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Dios de paz. Tú necesitas a Cristo en el miedo, en la angustia. No estoy diciendo algo romántico, descabellado. No. Porque cuántas veces en las Escrituras se menciona a Jesús como el Señor de paz. Los cristianos, los primeros 3 siglos saludaban así, gracia y paz en el Señor Jesucristo. Los judíos, shalom, paz. Los cristianos, gracia en Cristo. Y ahora tienes perfecta paz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es lo que Pablo le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pablo. Ahora, consolando su corazón, le dice algo más. Le dice, habla, Pablo, habla. No es que Pablo había dejado de hablar. Él estaba hablando, constantemente estaba hablando. Pero estaba realmente, yo pienso que Pablo estaba pasando por un momento muy triste. Una nube, esas nubes que a veces espesas, que parece que no podemos salir de ellas. Y entonces Jesús le dice, no tengas miedo, habla, habla. Sigue hablando.
Yo estoy contigo, Él está con nosotros ahora. Habla, Pablo, ¿sí? El miedo motiva nuestro silencio y nos impide anunciar de Cristo. Pero Jesús le invita aquí a Pablo a que cambie ese estado de miedo por un estado de proclamación. Segunda de Timoteo 1, 7, 9 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es que esto es maravilloso, porque yo hago cualquier trabajo en mis propias fuerzas. O sea, tú tienes tu trabajo y por tus estudios, por tus dones, por tus talentos, tú asciendes de puesto y te ganas tu trabajo. Claro, tú sabes que Dios te dio dones, pero en las cosas del Señor no funciona así. En las cosas del Señor no hay nada bueno en él, pero hay todo bueno en él. Y cuando tú más débil te sientes, más poder recibes de él. Algo asombroso. Y aquí dice que Él nos da un poder, nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces le dice a Pablo, no calles. Una vez más, Pablo no había callado, no se había silenciado. Pero es probable que pensó en callarse. Probable que estaba considerando el ya no hablar. Ni siquiera a los griegos. Y entonces viene Jesús y le dice, para Pablo, no, detente, ni lo pienses, ¿sí? No, te calles, sigue hablando, ¿sí? Dios le prohíbe hacerlo. Habla, Pablo, y habla más duro, habla conmigo, habla de mi poder y no te avergüences de hacerlo. A mi hijo le digo, hijo, si tienes que saludar a alguien, si tienes que hacer algo, no te avergüences, avergüénzate de hacer cosas malas. Pero siéntete bien haciendo las cosas buenas, siéntete orgulloso. Para las cosas buenas no hay por qué tener vergüenza, ¿sí? Ahí tienes que ser un sinvergüenza. Pero para las cosas malas, ahí sí que te dé vergüenza. Para desobedecer, para hacer cosas ocultas, para mentir, eso que te dé vergüenza. Y así tenemos que ser nosotros. No, no nos avergoncemos. El mundo allá afuera no se avergüenza de lo malo. Mira las películas, mira las series, es repugnante, es asqueroso lo que se dice allí. Y ellos no tienen vergüenza. Y nosotros tenemos el mensaje glorioso, poderoso del Evangelio. ¿Verdad? No. Ahora, ¿por qué lo haría? Jesús le dice, porque, tres razones, yo estoy contigo. Sin Él no podemos hacer nada. Fácil hubiera sido decir al Señor Jesús, Pablo, sé obediente, no temas, sino habla y no calles. Hasta allí. ¿Y dónde está el consuelo? Pero Jesús le dice a Pablo, haz estas cosas. Cambia tu temor por hablar y hablar más y no callar. ¿Sabes por qué, Pablo, querido Pablo? Conmigo. Porque yo estoy. ¿Cómo vas a superar el miedo, la tristeza y las pruebas en el ministerio? Porque Jesús está contigo. Sin Él está perdido. Con Él hay victoria. ¿Cómo vas a solucionar tu matrimonio? Haciendo la paz mediante cruz. Porque Cristo te perdonó, por eso vas a perdonar. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Porque Él está contigo. ¿Cómo, mis hermanos, vamos a crecer como iglesia? ¿Cómo esta iglesia va a impactar allá afuera? Con todos los esfuerzos del pastor y los hermanos. ¿Saben por qué va a impactar? Pueden ser luz en Guayaquil, en una ciudad que clama por justicia, por paz, que no hay paz. Hermanos, en Ecuador no hay paz. No puedes ir a un parque con tus niños. Eso no es paz. ¿Saben cómo? Cuando Cristo esté reinando en nosotros, en los cristianos. Cristo sea nuestro rey en nuestras vidas, ya se fregó el mundo. Pobrecitos ellos, porque vamos a llenarlos de su conocimiento.
y la tierra será llena de su gloria. Pero necesitamos ser llenos aquí. Así que Jesús le dice, Pablo, yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Esta es la razón, Pablo, por la que no tengas miedo y vas a hablar más. Y no solo eso, Pablo, ¿sabes por qué? Ninguno va a poner sobre ti la mano. Yo te voy a librar, esta vez de la muerte, más adelante no, pero esta vez si lo va a librar de la muerte. Dice, nadie pondrá una mano para hacerte mal. Y una razón más le da una tercera, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y porque aquí hay pueblo, Pablo, de seguir hablando. Todavía tienes cosas por hacer aquí. Mucho pueblo. Un comentarista dice, ellos aún no habían hecho nada, o sea, la gente de ahí de Corinto, no habían hecho nada para ser salvos. Nada. Solo ser apáticos. Solo blasfemar. Muchos de ellos ni siquiera habían oído el evangelio. Pero la esperanza aquí es que muchos de ellos, y muchos, como dice el Señor, ya eran de Dios, aún antes de escuchar el mensaje de Dios. Ahí había pueblo de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que en Guayaquil hay mies. Estoy seguro que en tu casa hay mies. Pero obreros estamos pocos. Estoy seguro que en tu familia hay mies. Estoy segurísimo que hay pueblos de Dios. Es tu obra. No dudes, ora por la salvación de ellos. Y luego háblales de Jesús. Por último, mis hermanos, y a manera de conclusión, Pablo va a tener un cierto tipo de paz los siguientes meses en su misión. Ha visto las dificultades, pero ha encontrado la providencia de Dios y el consuelo del Señor y la ayuda, la palabra del Señor para continuar su ministerio, y es un Pablo renovado. Pero inmediatamente después de esto, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Señor, pudo haber dicho Pablo, no me prometiste que no van a hacerme daño, pero me dijiste que siga hablando y ahora me están citando al tribunal. ¿Verdad? Pudo habérsele pasado esto a Pablo. Como a veces el cristiano dice, Señor, pero ¿por qué si soy bueno me pasan cosas malas? Puede haber esa pregunta. Vamos a ver qué tiene el Señor aquí. Y entonces lo llevan a Pablo. La acusación, versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Era la falsa acusación, porque en ningún momento el mensaje de Pablo era esto. ¿Sí? Esta ley que ellos hablan no la definen si es la ley judía o la ley romana. Y ahí se mete en un grave problema los judíos. Esa va a ser, van a caer en su propia trampa. Y al comenzar Pablo a hablar, Pablo iba ya a defenderse. Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría, conforme al derecho romano. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, como ustedes me han dicho, eso probablemente ellos hablaron allí, entonces Galión les dice, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Se lava las manos, allá ustedes. Y los echa del tribunal. Probablemente manda allí algunos comisarios, quienes lo sacan, dispersan el ambiente, pero ellos molestos, sí, y otros griegos allí, porque entre ellos y otros, sí, le toman a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpean delante del tribunal, y aquí el precónsul ni le importaba. Eso es su problema. Ese es su lío, etcétera. Pero ahí había todo un relajo. Y Pablo realmente estaba a un lado. Iba a hablar y no le dejaron. Iba a defenderse y no necesitó. Y ahora está viendo todo el tumulto y él. ¿Y yo? ¿Y ya? ¿Y ya soy libre? Y el Señor le saca de aquí. Y probablemente, ¿sí? Esto se convirtió en un precedente para que Pablo pueda seguir predicando con tranquilidad el resto del año y medio en el que él iba a estar allí, porque él se quedó allí 1 año y medio. ¿Cómo el Señor obra, no? ¿Cómo obra de manera tan soberana?
Una vez más, mis hermanos, si algo pueden quedarse de algo de este sermón, acuérdense, Dios es detallista por excelencia. Se preocupa por los detalles más pequeños en toda la orquesta del universo. Él está tocando hasta las teclas más finitas. Yo no sé nada de música, pero él sí sabe. Él está produciendo y controlando absolutamente todo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ese era el voto de los nazarenos. Entonces, él estuvo allí, él se quedó un tiempo allí, ¿sí? Y ya no tenía problema con quedarse, pudo haberse quedado más tiempo, pero él había hecho un voto, él tenía que ir a Jerusalén a pasar una fiesta judía allá. Entonces Pablo tiene que regresar, pero hay paz, hay un tiempo de tranquilidad, porque es verdad que las misiones, la misión es difícil y hay pruebas, pero no todas las misiones son pruebas. Hay momentos de gloria, hay momentos de bonanza y de paz. Y el Señor te permite respirar. Estás hundiéndote y te saca la cabeza. ¡Ah! Respira. Y otra vez te vuelvo a meter. Pero así es el servicio del Señor. Hay momentos de frutos. Y cuando sientes que ya diste todos los frutos que podías dar, te corta los frutos y te dice, da más. Y te exige más hasta que te tenga en su presencia. Pero así son las misiones, son maravillosas. Toda una aventura realmente. Servir al Señor es así. ¿Sí? Y entonces el tiempo pasa y él decide irse a Cencrea. ¿Qué sucede? Es que una iglesia también se planta en Cencrea, aunque no se mencione aquí. Después él va a Éfeso, ¿sí? Habla a los judíos, versículo 20 dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, a diferencia de los otros, vete, ¿sí? Ellos querían que nos hable más. Claro, no era la primera vez que visitaba Éfeso, pero quédate, síguenos hablando. Un tiempo de tranquilidad, un tiempo que probablemente dio un respiro a Pablo. Si él no accedió a quedarse allí, versículo 21, entonces él dijo que tenía que irse a Jerusalén y zarpa después de Éfeso. Pero Primera de Corintios 1:1 nos muestra el resultado final de esta misión de Pablo en Corintios. Casi un año después, Pablo escribe a los Corintios. Primera de Corintios 1:1 y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en ¿dónde? ¿Qué hay ahora? Claro, no un templo y un edificio, todavía no, eso es más adelante, pero un grupo de hermanos allí sólidos, creciendo, con todos los santos que están en toda acá y en toda la región de Grecia. Los saluda. En muchos otros textos menciona muchos nombres de gente que se había convertido allí. Soberano Señor en las misiones, mostrándonos los frutos de esa misión. No me imagino cuando el pastor han de haber empezado aquí en la misión, 1, 2, 3 familias. Y yo vengo cada año y están las sillas más llenas. Para mí es sorprendente. Yo veo la mano de Dios aquí. Veo su poder aquí. Él está obrando. Y la flecha de su evangelio, cuando empezó Hechos, que sale de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, llegó aquí y sigue su curso. Y aunque no estemos aquí, seguirá su curso. Porque Él todo lo que decreta lo hace. Dos pensamientos finales, mis hermanos. ¿Cómo podemos pensar vivir sin problemas la vida cristiana? O las misiones, o el servicio a Dios. Creo que nosotros no tenemos tantos problemas como otros cristianos en el mundo o como otros cristianos en la historia. Y yo puedo decirles que aunque yo soy misionero en Perú, tengo dificultades, pero como les decía antes, no he recibido azotes todavía. Así que no tengo tal vez las circunstancias en las que otros están viviendo. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Esto que nosotros estamos viviendo ahorita no es normal. No es lo normal. Una misión fácil
Una misión llevadera, una misión que podamos cantar en paz, servir en paz, no es lo normal. Esto es lo anormal, hermanos. Es decir, que estamos en un tiempo de gracia. Esto es un privilegio. A mí me enseñaron que cuando hay algo que es un privilegio, algo especial, hay que apreciar, hay que valorar, porque no dura para siempre. Así que si tú puedes venir acá a adorar al Señor, leer su palabra, cantar con tus hermanos, comer con tus hermanos, aprovecha. Siempre gracias a Dios por este tiempo de paz. Y sírvele. Y la mejor manera de agradecerle es servirle con pasión, con temor y con temblor. Pero por favor, no te acomodes a tu silla, porque no sé qué es lo que pase después. No te acomodes de esta situación de paz. Pregúntales a los primeros cristianos. Si tú conoces un cristiano de la primera generación, décadas atrás, 50 años atrás, lo difícil que fue sembrar el evangelio aquí en Guayaquil, en el Ecuador, pregúntales la otra cosa. Y mira lo que el Señor hizo. Y el segundo pensamiento, mis hermanos. Hermano y hermana, tú que sirves a Jesucristo, lo importante, y una vez más, todos servimos a Cristo, ¿verdad? Todos servimos a Cristo. Lo importante no es cuán fácil o difícil sea tu misión. No te preocupes, Señor, vienen las pruebas, Señor, ya pasé las pruebas, Señor, ya viene el respiro. No, no te preocupes por eso. No, no es eso lo importante, sino que lo que importa es que el Señor soberano en las misiones esté guiando tu misión. Si Cristo está en la misión contigo, lo tienes todo. Pero si Cristo no está en tu barca, tu servicio al Señor, has perdido todo. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama. Él te llama. ¿Sientes que ya no tienes más fuerzas? ¿Quieres lanzar la toalla? Fiel es el que te llama. Somos infieles. Pero es cierto. Y Él es el cual también dice el texto, lo hará. Hacer lo que quiere hacer contigo a su tiempo. A pesar de nosotros. ¿Qué debes hacer tú? Solo sirve confiadamente. Confía y sí. Confía y habla. Y no te calles. No tengas miedo. Tu iglesia te necesita. Tu familia te necesita. Tus hijos te necesitan. Confía en el Señor y sirve. Permítanme orar, mis hermanos.